Hola, bienvenidos a su canal Rosy García, terapias o historias de hipnosis. Estamos aquí en estos momentos con mucho gusto dirigiéndome hacia ustedes para que puedan ustedes, las personas que no son muy adeptos a ver los videos muy largos, bueno, hacer una recopilación de todas mis historias, de todas mis terapias que he tenido a través de estos casi 10 años para ustedes. Yo soy Rosy García, estamos aquí para poder contarles todas y cada una de las historias que han pasado a través de las terapias alternativas, terapias regresivas, terapias alternativas, hipnosis espirituales, TAES, hipnosis TAES para ustedes, ¿sí? Así es como las vamos a llamar, las terapias de Rosy García. ¿Por qué las estamos llamando así? Bueno, porque estamos llevando a cabo terapias alternativas. ¿Qué son las terapias alternativas? Bueno, son terapias que van de la mano con las terapias psicológicas, con las terapias médicas. Entonces, los que nos dedicamos a la hipnosis alternativa, bueno, estamos nosotros ayudando, creando herramientas para que puedan funcionar doblemente o mejor todas las angustias o todas las fobias, traumas, adicciones o las condiciones médicas que se realicen. El tema de este canal es para compartir con ustedes todo lo que es mi trabajo, ha sido mi trabajo a lo largo de estos casi 10 años, ¿correcto? Y bueno, vamos a empezar relatando precisamente con el que creó, ¿sí?, todo esto de las terapias hipnóticas, ¿correcto? Vamos a hablar de un personaje hermoso, de un personaje que tuvo que pasar muchas cosas para poder llegar hasta donde llegó, siendo considerado el padre de la psicología, el padre de la hipnosis, el padre de las terapias alternativas, ¿sí? Vamos a hablar de Milton Erickson. Milton Erickson nació el 25 de junio, no se sabe si fue en 1901 o 1902. Hay escritos en donde dice que nació en 1901, a veces se cree que nació en 1902. Nació dentro de una familia de muchos personajes, una familia muy extensa, ¿sí?, con muchos hermanos. Nació solamente en un cuartito, a un lado de donde su padre, su abuelo trabajaban. Y bueno, solamente su padre escuchó cuando empieza a llorar y él se alegra y dice, bueno, ha nacido mi nuevo hijo. Dentro de esta familia, una familia muy numerosa, bueno, él empieza a crecer, empieza a convivir con los animalitos, con las gallinas, con los borreguitos, con todo lo que le implicaba vivir en ese lugar. Bueno, este niño no se caracterizaba mucho por ser un niño muy hiperactivo, no se caracterizaba con ser una persona muy inteligente. Cuando él empieza a ir a la escuela, bueno, sus maestros empiezan a quejarse de que él no era muy listo, inclusive pensaban que era un niño con retraso mental. Aunado a eso, bueno, se da el caso de que cuando él empieza a aprender a leer y a escribir, bueno, se topan con algo en donde él le cuesta mucho trabajo reconocer las letras.
y se dan cuenta que sufre de una dislexia muy severa. Aunado a eso, el pequeño Milton no reconocía los colores. Aunado a eso, él empieza a darse cuenta, y sus maestros y sus padres también, de que él padecía de daltonismo. El daltonismo es cuando no se reconocen los colores completamente. El único color que él conocía o que él distinguía era el púrpura, lo que en México la mayor parte de las veces lo conocemos como color morado. Así que bueno, él empieza a vestirse de ese color porque era el único color que él reconocía. Aunado a la dislexia que él padecía muy fuerte, bueno, y ese daltonismo que él tenía, a sus maestros o a su maestro le daba mucho trabajo que él entendiera cómo eran las letras. Él confundía inclusive la letra M con la letra E. Y a su maestro se le ocurre la brillante idea de decirle, para que él diferenciara la M de la E, que como él tenía muchas vacas, muchas cabras en su rancho con sus papás, bueno, le empezó a decir que la letra M era como una vaca pastando. Y la letra E era como un caballo relinchando. Cuando él llega a comprender lo que el maestro le decía, él cuenta que él sintió como un golpe de luz se agolpó en su frente. Como un golpe de luz se abre y abrió su cerebro, ¿sí? Y que por ahí empezó a entrar entonces todo lo que el maestro le decía y lo que quería que él entendiera. Cabe notar que también el pequeño Milton no le gustaban los lugares ruidosos. Esto es que él los sonidos los escuchaba muy estridentes. La música no le gustaba mucho. ¿Por qué? Porque la oía como rechinidos. Esto es que también tenía problemas de audición. Y no es que él no escuchara, sino que él escuchaba los ruidos mucho más fuertes que los demás. Pero en fin, que Milton era un niño muy agradecido, un niño muy tranquilo, un niño muy observador, y que, bueno, él a la edad de 5 años empiezan a darse cuenta de que él tenía un problema que los doctores dijeron que era una parálisis. El niño dice que eso es una mentira, que él no tiene eso, que mucha gente, que muchos padres no querían escuchar. El tiempo siguió y a la edad de 17 años, la parálisis regresa en forma de polio. Ese fue el diagnóstico que le dieron los doctores a sus padres. Se decía en aquel entonces que una persona con polio no iba a durar mucho tiempo, que inclusive morían a temprana edad. Aunado a eso, Milton empieza a sufrir de fiebres, de dolores de cabeza y de dolores en las piernas, en los huesos inclusive. Cae en cama, mandan traer al doctor y el doctor le dice que efectivamente él padece de polio. Entre toda su conciencia y su semiconciencia, Milton, con su fiebre tan alta, alcanza a escuchar que de la polio no iba a sobrevivir.
Cuando los doctores se retiran, él le dice a sus padres que eso que los doctores decían era mentira, porque él había escuchado inclusive que los doctores habían dicho que él quizá no sobreviviría a esa noche por la enfermedad tan fuerte, por la fiebre tan fuerte, y que ellos no podrían hacer nada. Milton le dijo a sus papás que eso que los doctores decían no se haría realidad. Él cae después de eso, pasa la noche, pasa el día, y entonces él despertaba y él volvía a estar entre su inconsciencia. Después de algunos días, él abre sus ojos y se da cuenta que ha estado varios días inconsciente, pero también se da cuenta que a sus 17 años, y salvo lo que los doctores habían dicho, que él no sobreviviría, él se da cuenta que él no puede mover ninguno de sus miembros de su cuerpo. Sus papás a sus papás los veía tristes. Pero él no dejó su optimismo de lado. Él entonces empezó a ver, a observar, a analizar todo su alrededor. Lo bueno para Milton es que él sí podía hablar, él sí podía parpadear, él sí podía analizar cada uno de los movimientos de los demás. Le dice a sus papás que como él no se puede mover, que por favor lo pongan de manera en que él pueda ver la ventana de su cuarto, la ventana que da hacia el exterior. De alguna manera sus papás acomodan una cómoda que tenía un gran espejo, y entonces lo ponen de lado a que él pudiera ver los amaneceres y los anocheceres, y que también pudiera ver quién entra, quién sale del lugar donde él se encontraba. Él nunca perdió el optimismo, él siempre estuvo pendiente, él sabía que las personas que entraban, las personas que salían, algunas veces las cosas que decían o los gestos que hacían no representaban lo que ellos estaban pensando. Él aprendió a analizar 100% los estados de ánimo, los estados internos, las pisadas, cuando alguien se acercaba con coraje, cuando alguien se acercaba con prisa, cuando alguien gritaba, cuando alguien salía, cuando alguien trabajaba allá afuera. Todo eso empezó a analizarlo a través de esos largos momentos en que él no podía moverse. Poco a poco empezó él a querer estar más activo y le pidió a sus papás que lo acomodaran en un gran sillón. Un sillón desde donde él pudiera ver el exterior. De alguna manera ellos lo acomodaron para que él pudiera estar frente al espejo. Recordemos que él no podía mover ninguna parte de su cuerpo, solamente abrir, cerrar los ojos y decir algunas palabras verbalmente. Él empezaba a ver cómo se movían las hojas de los árboles, empezaba a ver cómo empezaba a salir el sol y cómo el sol empezaba a ocultarse. Esos eran las largos pensamientos y las largas meditaciones que Milton
Tenía a la edad de 17 años. Llegó el momento en que su fantasía llegó a tanto que él recordaba ese árbol donde tantas veces había subido, donde había esos escalones que había puesto papá, por donde él podía escalar y subir por sus ramas y cortar esos hermosos frutos. Empezó a cerrar sus ojos e imaginarse que él podía correr hasta ese lugar. Empezó a imaginarse cómo iba subiendo poco a poco por esos peldaños. Empezó a sentir el roce de las ramas. Empezó a sentir cómo sus manos podían apretar las ramas y esa áspera corteza de ese árbol. Él estaba cerrando sus ojos, él estaba sintiendo toda esa sensación dentro de él. Cuando él sintió que pudo subir el árbol y pudo tocar esa rama e inclusive tomar una manzana de ese gran árbol, él abre sus ojos y con admiración, y sobre todo porque empezó a sentir calor en uno de sus brazos, un calor extremo, él abre sus ojos para saber qué es lo que estaba pasando y se da cuenta que de alguna manera la mecedora, el sillón, se había volteado hacia la ventana y los rayos del sol le estaban dando directamente en el rostro y en sus brazos, que esa fue la sensación que le permitió abrir sus ojos para saber qué estaba pasando. De alguna manera, él pudo mover algún músculo, algún brazo, pudo hacer algún movimiento, porque nadie le ayudó a voltear esa mecedora. Recordemos que sus padres lo ponían frente al espejo, porque a través del espejo él podía ver el amanecer, él podía sentirse parte de la naturaleza, pero por alguna razón quizá de protección de sus padres para que el sol no le diera directamente, lo ponían de manera en que él solamente viera el reflejo de la ventana. De alguna manera, cuando él abre sus ojos, él está frente a la ventana. ¿Cómo lo hizo? Eso no lo supo jamás, pero se imaginó que algo estaba pasando en su interior, que lo que él pensaba dentro de sí podía realizarlo y llevarlo de manera a la realidad. A partir de ese momento, Milton empezó a hacer dentro de su mente y de su cerebro proyectos a futuro inmediato, proyectos a futuro medio, proyectos a futuro largo quizá. Él se prometió que él se levantaría de ese sillón, él podría caminar a través del campo y él podría salir a correr porque se lo había prometido a sus padres y porque se lo había prometido a esos doctores que le habían dicho que no pasaría de la noche en que tuvo demasiada fiebre y se dieron cuenta de que él padecía de polio o de parálisis. Pues sus deseos empezaron a hacerse realidad. Poco a poco, él empezó a hacer ejercicios mentales hasta que él pudo levantarse de ahí. Poco a poco, él pudo salir a través y ayudado con unas muletas de esa recámara.
Poco a poco, con ayuda de sus hermanos y ayuda de sus padres, él pudo salir hacia ese campo. Y cuando trataron de ayudarle, él les dijo: no, déjenme a mí, yo puedo solo. ¿Cuánto tiempo le llevó recorrer unos cuantos pasos? No lo sé. Lo único que sabemos es que él empezó a caminar hacia los sembradíos y él pudo tocar aquello que se imaginaba con sus propias manos. Horas quizá, no lo sé, pero así ocurrió. Y poco a poco empezó a dejar las muletas y se convirtieron en un bastón en donde él empezaba ya a caminar, él empezaba a mover ya sus brazos, él empezaba a mover quizás su cuello, y que entonces llegó hasta el lago, un hermoso lago cerca de su casa, en donde él recordaba momentos agradables con sus amigos, momentos agradables con su padre cuando iban a pescar. Y él le dijo a sus papás que él quería volver a remar en esa canoa. Y sus papás le dijeron que no era posible porque él todavía no podía valerse por sí mismo. Como pudo, fue y habló con uno de sus amigos y le dijo que le ayudara para que él estuviera apoyándole y para que sus padres también pudieran ayudarle a salir y que pudiera embarcarse. De esta manera sus padres sí le dieron el permiso, siempre y cuando fuera con su amigo. Pero resulta que a última hora ese amigo no pudo asistir. De alguna manera, Milton jamás les dijo a sus padres que su amigo no iba a poder ir. Hizo lo que pudo y se embarcó. Y fue inmensamente feliz cuando él pudo mover esos remos y poder embarcarse. Se dirigió hacia un poblado cercano donde a veces él iba a platicar con algunos vecinos de otro poblado. Como pudo, bajó y fue a platicar con ellos, y fue entonces cuando él se da cuenta, porque su embarcación estaba encallada, que él ya no podría quizá moverse de regreso. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, él se las ingenió de alguna manera para esperar que alguien llegara hacia donde él estaba, que le preguntaran qué era lo que estaba haciendo y que se pudieran comprometer o se pudieran ofrecer para que le pudieran ayudar a ir de regreso hasta su hogar. Y así lo hizo 1, 2, 3 veces, y él jamás les dijo a sus padres que su amigo no había ido con él. Entonces vemos cómo es que esa personita que a los 5 años le diagnostican principios de polio, a los 17 años se le manifiesta, y él diga completamente que él logrará ser un gran científico, un gran doctor, un gran hombre, y que él haya logrado de alguna manera lograr todos sus objetivos. Vamos a quedarnos ahí, queridos amigos, porque él empieza a lograr irse a estudiar a Madison, Wisconsin, a la Universidad de Madison, Wisconsin, pero eso lo vamos a dejar para después. Él ya tenía trazada todo lo que él iba a hacer durante su vida, y él se dio cuenta que la mente es tan importante y la mente es tan poderosa que todo lo que se puede se logra. ¿Correcto? Nos quedamos ahí
con esa historia maravillosa, esta historia de vida de Milton Erickson. Falta la segunda parte en donde él empieza a estudiar, se casa y bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Correcto? Bueno, esta es la historia de Milton Erickson, su primera etapa, su niñez y su adolescencia, sus momentos más ríspidos, sus momentos más crueles quizá. ¿Correcto? Yo soy Rosy García, voy a estar aquí con ustedes un buen rato, un buen tiempo, llevándoles y subiendo cada una de las experiencias, inclusive que no han sido autorizadas, cambiándoles el nombre, pero que te pueden servir a ti o a ti, y que puedes tú contactarme a través de Skype, a través de WhatsApp o a través de Facebook. Facebook tengo el de Rosy García Terapias de Hipnosis, Rosy García Terapias, y bueno, vean mis videos, Rosy García Terapias de Hipnosis. Sí, estoy aquí para ustedes y espero que este video les haya gustado. Gracias por ser y estar. Yo soy Rosy García. Namaste.